Familia, Dios los bendiga, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de formación. Hoy vamos a hablar de este camino de María, que hemos llamado pues a este camino que vamos a hacer en esta cuaresma, que empezando el miércoles 14 de febrero, vamos a comenzar con una oración. Hoy vamos a tener la charla de introducción para explicarles en qué consiste este ejercicio que vamos a hacer en esta cuaresma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio, y preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Amén. Sangre poderosa de Jesús, combate al enemigo. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Manuela Aguilar, consultora de salud y nutrición, experta en medicina y alimentación de Dios, todo para la gloria de Él. Algunas personas ya nos han acompañado. Nosotros somos la Escuela de la Familia, nos dedicamos especialmente a la formación en la doctrina católica. Hemos ya hecho por varios años llamamos caminos a un programa de formación que hacemos un pasito cada día. Hemos hecho caminos de 21 días, de 40 días, de 7 días, de 9 días. Y este año les estamos invitando a este camino de María, que va a ser poder prepararnos en esta cuaresma, poder aprender en realidad en qué consiste la penitencia, porque muchas veces, para mí una de mis citas favoritas es la de Oseas, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces por falta de conocimiento hacemos las cosas en automático o vivimos nuestra fe como a ciegas, y por eso es tan importante esta formación. Pero como ahora no tenemos tiempo, muchas veces no tenemos tiempo de conectarnos a una charla en vivo, por eso nosotros lo hemos querido hacer con esta metodología de un pasito cada día, ¿sí? De 5 a 10 minutos diarios en que vamos aprendiendo y nos vamos formando, y sobre todo formando nuestra conciencia. Bueno, vamos a empezar. Yo les voy a presentar por aquí. Precisamente este camino de María, que consiste en la penitencia y ayuno católico. Lo que vamos a estudiar en esta cuaresma va a ser basado en la doctrina católica, que consiste en la Biblia, el magisterio y la tradición. Por eso qué rico que podamos tener la Biblia a la mano. Nos vamos a basar en las enseñanzas del catecismo, de la tradición que nos enseñan nuestros padres de la iglesia. Y vamos a comenzar con esta cita bíblica. Primero Dios, ¿cierto? Vamos a de Filipenses 3:1, que dice:
Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Este es el inicio pues de la carta de San Pablo a los filipenses, en el que él lo sigue formando. Esa era la misión de San Pablo, de formar comunidades. Y yo me uno a esta plegaria que él dice que para mí enseñarles a ustedes no me es molestia, y lo he enseñado una y otra vez. Antes sé que todo este conocimiento nos da seguridad y nos reafirma en que de verdad es un tesoro nuestra Iglesia Católica. Tener la fe católica de verdad que es un regalo, no es para excluir a otras personas, pero de verdad que es el regalo más grande que podemos haber recibido. Y la buena nueva que yo les tengo, porque muchas veces cuando se habla de penitencia y ayuno, las personas se entristecen, ¿cierto? Decimos, no, porque tengo que ayunar, ¿cómo así que Cuaresma es un tiempo de penitencia? Porque no le vemos el sentido, quizás lo hacemos porque otros lo hacen. La Virgen María en Medjugorje dice eso, no ayunen porque otros lo hacen, háganlo con el corazón. Y precisamente para hacerlo con el corazón necesitamos la conciencia. Y la invitación de hoy es esto, a estar siempre alegres, incluso ayunando, porque la penitencia, el ayuno está incluido en la penitencia, ya lo vamos a ver, es un medio de sanación y de liberación. Ese va a ser el sentido que le vamos a dar al ayuno, ese va a ser el sentido de nuestra alegría. Que un dolor que esté sufriendo hoy, si yo le doy ese sentido redentor, ese sentido de sanación y de liberación, si se lo ofrezco a Dios, puede ser para mí un medio de penitencia, para sanar mi alma, para sanar mi cuerpo de la enfermedad y para ser liberados. Y vamos a hablar precisamente, a desarrollar cómo así que liberados, de qué nos tenemos que liberar, cómo así que es un medio de liberación. Eso lo vamos a aprender hoy. Pero primero vamos a comenzar con conceptos básicos. A mí siempre me gusta, de un amigo abogado, le aprendí que es muy importante comenzar siempre por los conceptos básicos. Entonces me fui a Google, bueno, ¿qué es la Cuaresma? ¿Cierto? Con la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces dice, en algunas iglesias cristianas, es bueno estas definiciones que son imparciales, ¿cierto? Sí, dice, en algunas iglesias cristianas es un tiempo litúrgico de preparación para la Pascua de Resurrección, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, y se caracteriza por ser un periodo de penitencia. Entonces acá tenemos varias palabras, pues esa definición está bien. Hay una palabra importante ahí que es la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Muchas veces sí decimos, ay, sí, el domingo de Pascua, pero no sabemos muy bien qué significa. Entonces hice el mismo ejercicio. ¿Qué dice el diccionario? Este diccionario que es abierto para todos. Y dice, es la fiesta, es fiesta la más solemne de los hebreos, que celebran a mitad de la luna de marzo en memoria de la libertad del cautiverio de Egipto. Entonces esta definición también nos habla de que es una fiesta que es sobre todo pues especial para los judíos. Los judíos con esto de las fiestas son muy respetuosos y siguen, pues respetan mucho esta celebración de las fiestas de generación en generación. Nosotros los católicos no tanto. Pero nos habla de la libertad del cautiverio en Egipto. Entonces, de una manera secular, ¿cierto? Con una definición externa a la Iglesia Católica, entendemos que la Cuaresma es un tiempo de preparación
que conmemora esta libertad del cautiverio de Egipto. Y esto es precisamente lo que vamos a aprender bien en este ayuno. Es aprender con la palabra cómo esto del cautiverio de Egipto no se quedó solamente hace 6.000 años atrás, sino que es una enseñanza. El Señor ahí nos dio un ejemplo de lo que su pueblo todavía vive actualmente. Porque nosotros podemos decir, ay, sí, pues es un tiempo de cuaresma porque por algo que pasó hace mucho. No, hoy vamos a aprender cómo ese misterio del cautiverio en Egipto todavía lo estamos viviendo y cómo precisamente la penitencia, el ayuno y la oración son un medio de liberación de ese Egipto que, que muchos podemos estar viviendo en este momento. Bueno, la penitencia, porque ahí nos hablaban de la definición de cuaresma, hablaba de Pascua y de penitencia. Entonces, ¿qué es la penitencia? Y decía este diccionario que es dolor y arrepentimiento que se tiene de una mala acción, un sentimiento de haber ejecutado algo que no se quisiera haber hecho. Y ahí esa definición ya sí necesita un complemento según la definición católica, pero la podemos tener en cuenta ahí para ese sentido de arrepentimiento, que es a lo que nos llama el Señor, es que hagamos esto de corazón, no por obligación y no por interés también, porque hay como que, bueno, yo voy a hacer esto porque necesito que el Señor me haga tal milagro, no. Por eso es que necesitamos esta conciencia para que sea de corazón. Y otro concepto importante es esto de la doctrina, que este diccionario dice que es la enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Nosotros como católicos no nos podemos mover por lo que yo piense, si la cuaresma es penitencia y yo pienso que la penitencia es no ver televisión o no ver pantallas y nos hacemos, dice Santa Hildegarda, que es una de las patronas de este apostolado, que vivimos cada uno poniendo una ley según su acomodo, ¿cierto? Como que yo me muevo por lo que yo piense, esa es una tentación muy actual hoy. Pero nosotros los católicos, y hay muchos sacerdotes que insisten en el tema, nosotros como católicos nos movemos según la doctrina de la iglesia. Pensamos como piensa la iglesia. Esa es la unidad de nuestra iglesia. Porque si no, fuéramos como los protestantes, cada uno con una versión y con una iglesia aparte. Entonces, por eso yo les cuento que yo llevo, como les digo, varios años, ya desde el 2020, 4 años, haciendo estos caminos de enseñarle a la gente los hábitos saludables, la alimentación saludable. Y uno cree como que, bueno, basta unas recetas, basta tener los productos para hacer la alimentación, tener los libros para todo eso. Pero he visto como muchas personas, como no le ven el sentido que de verdad tiene esto, no, no lo hacen plenamente. Por eso es que el objetivo en este camino va a ser mucho formar la conciencia. Y para eso es clave la enseñanza de la Iglesia Católica. No se puede dejar esto simplemente como que, ay, el ayuno es comer pan y agua. Y ya, porque sí. No, vamos a darle el sentido y ya con esa conciencia, con ese sentido, nos movemos más fácil a seguir estas instrucciones. Bueno, entonces la doctrina católica, nosotros, la doctrina católica es como una banca de 3 patas, por decirlo así, de 3 pilares. ¿Por qué de 3? Porque eso se lo aprendí a un profesor, porque la banca de 3 se ajusta y no queda como cuando tiene 4 patas, hay que meterle una cuñita por un lado. No, se para solo en 3 pilares. Y así es nuestra doctrina, tiene
El primer pilar de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios aprobada por la Iglesia, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros no solo nos movemos por el Nuevo Testamento, sino por lo que dice el Señor en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el segundo pilar es la tradición, que es la interpretación de esas sagradas escrituras según los santos apóstoles, los santos padres apostólicos, que fueron los que siguieron después de los apóstoles, y los santos padres de la iglesia y los doctores de la iglesia. Que un ejemplo de esta interpretación de la palabra es el catecismo de la Iglesia Católica. Y además, ya nosotros tenemos un tercer pilar, que es el magisterio de la Iglesia, que es el Denzinger, que esa es la agrupación de toda esta enseñanza aprobada por los santos, por los papas que componen el magisterio, que ahí está la solemne definición pontificia, ¿cierto? Lo que la Iglesia define, que hace parte de la Iglesia, y están los dogmas. Los dogmas de fe se incluyen en el magisterio. Por eso nosotros tenemos la libertad pues de movernos en estos tres pilares, ¿cierto? Porque hay personas que el Señor tiene caminos para todos, como dice Santa Hildegarda, hay personas que se mueven más por lo que dice un apóstol, lo que dice un santo padre, como San Agustín, San Irineo, pero tenemos esa libertad de tener más afinidad con ciertas cosas, pero todo dentro de estos tres pilares. Yo también lo interpreto como que nosotros como católicos bebemos de tres fuentes. ¿De qué fuente bebemos nosotros? Quizás los hermanos esperados o las otras iglesias cristianas, como dice este diccionario, se mueven solo por las Sagradas Escrituras y por la interpretación que cada uno les da. Pero eso es beber de una sola fuente. En cambio, nosotros bebemos de tres fuentes. Y con esto es que encontramos la verdad. El Señor dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad para nuestras vidas está aquí. Y dentro de esta doctrina católica hay una enseñanza maravillosa para la sanación, que está dada principalmente en Santa Hildegarda, también en las revelaciones que ha hecho la Santísima Virgen María, por esto se llama el Camino de María, porque María es el ejemplo perfecto de una mujer que tomaba del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es actual, que nos sigue enseñando, nos sigue dando mensajes. Y de esto también pues habla el Catecismo de la Iglesia Católica sobre las revelaciones privadas, que no buscan en ningún momento reemplazar estos tres pilares, sino que lo que busca es explicarlo para que las personas lo puedan entender mejor. Esa es la función de las revelaciones privadas. Y ahí entra la doctrina de Santa Hildegarda, que por ser doctora de la Iglesia, por ejemplo, ya hace parte del magisterio, de la tradición, pero también las revelaciones que la Santísima Virgen María ha intervenido como madre y maestra por nuestra sanación, por nuestra salvación, y que no es obligación para los católicos seguir las instrucciones de las revelaciones privadas. En eso hay libertad, pero sí por amor respetarlas, porque hay personas que pueden decir, ay, no, eso quién sabe, eso se lo inventaron los videntes, eso uno no sabe, pero si no las quiere seguir, por lo menos sí respetarlas y respetar a quienes de verdad las ponen por obra, porque ahí se ven los frutos. En esto, eso se conoce por los frutos que da. Y en el caso de la Santísima Virgen María de Santa Hildegarda, pues hay miles de casos de personas que han puesto por obra, por práctica
han practicado toda esta enseñanza y se han sanado, han liberado a sus familias, le dan gloria a Dios. Entonces ahí conocemos lo grande de esto. Bueno, vamos a ver también entonces la penitencia. Recuerden que Cuaresma es un tiempo de penitencia, pero que el diccionario, ahí es cuando vemos que nosotros como católicos no nos podemos quedar en lo que dice Google o en lo que dice un diccionario, sino que vamos es precisamente a nuestra fuente, que en este caso es el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice de la penitencia, ¿cierto? Entonces acá dice el numeral 1430, como ya en los sobre la penitencia interior, como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, porque ahí es otro punto importante y es que muchas personas se pueden quedar en que así yo hago ayuno y yo hago penitencia y voy a misa y me confieso, pero no se trata solo de las obras exteriores, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón y a la penitencia interior. Y ahí es cuando vemos que toda la enseñanza de la Santísima Virgen María que tenemos aquí atrás, en Medjugorje, que ha sido donde más se ha hablado de este tema del ayuno, con el corazón, ella insiste mucho, ayunen, oren y ayunen con el corazón, entra a explicitar, a complementar, a ver que de verdad es una esta enseñanza de la Iglesia, porque lo mismo que dice en el catecismo, lo mismo dice en las revelaciones. Entonces es maravilloso, porque las obras de penitencia pueden ser estériles y engañosas, pero por el contrario, la conversión interior impulsa la expresión de esa actitud por medio de signos visibles, de gestos y de obras de penitencia. Aquí está la cita de Mateo 6, que es la que habla que cuando ayunes, cuando hagas limosna, cuando ores, que no lo vean, que no se note. Yo soy una defensora número uno de que cuando uno ayuna no se debe ver, no se debe notar. Si yo estoy ayunando y estoy súper acabada, súper flaca, eso no es el ayuno que le agrada al Señor. Por eso es que los invitamos a seguir esas enseñanzas de Santa Hildegarda, especialmente con qué comer, que esa es otra pregunta que surge mucho. Bueno, ¿cómo es el ayuno? ¿Qué debo comer? ¿Cuántas veces al día? Todo eso lo vamos a ver. Bueno, entonces aquí dice que hay diversas formas de penitencia, ¿cierto? Hablamos, la cuaresma es un tiempo de penitencia. Dentro de la penitencia hay varias formas, que eso está en la escritura, y cuando aquí dice los padres, son esos padres de la iglesia que les decía los santos apóstoles y los santos padres apostólicos, insisten en que hay tres formas: el ayuno, la oración y la limosna. Esas son las tres formas de penitencia que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás, junto a la purificación radical operada en el bautismo. Ahí vemos cómo el bautismo nos purifica de todo esto, o el martirio, que esa es la purificación más grande, pero también es el perdón, obtener el perdón de los pecados. Pues la penitencia sirve como un medio para obtener el perdón por los pecados y se tienen en cuenta los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad. Y eso es lo que vamos a aprender en este camino. Yo he visto, y según lo que nos enseña la iglesia, hay dos tipos de personas, hay dos tipos de personalidades, mejor, de comportamiento, y va muy ligado a estos vicios y estas pasiones interiores, que es la persona que tiende más a la soberbia o la persona que tiende más a la comodidad. Es como dos
comportamientos muy marcados. Entonces pasa mucho que está la persona que dice, no, yo pues, sí, no, yo hago ayuno, y la persona que tiende más a la soberbia dice, no, yo hago ayuno, y es súper estricto con el ayuno, y es ese pues que está diciendo, aquel no ayuna, yo sí. Entonces dice, lo importante es que hay que seguir la regla y ser obedientes, y se le facilita mucho el ayuno porque de verdad es muy estructurada. La persona que tiende más a la comodidad no se le facilita, le cuesta mucho. Entonces se inclina a decir, no, es que lo que Dios quiere es el amor, ¿cierto? Lo que Dios quiere es la caridad. Dios no quiere sacrificios, sino el amor y la caridad y una conversión de corazón. Entonces, nos justificamos con la palabra para seguir nuestras inclinaciones o lo que más se nos facilite. Y lo que vamos a aprender hoy y en este camino es que precisamente necesitamos el ayuno, la oración y la limosna o la caridad como medios para que se nos, de conversión, de sanación, de liberación, para que a los soberbios se nos ablande el corazón y dejemos de estar criticando y juzgando y gritando, porque la soberbia grita mucho, acusando al otro. Y también es un medio para el que tiende a la comodidad de verdad entender que para poder ser caritativos necesito primero ablandar este corazón, y este corazón se ablanda es con el ayuno, la oración y la limosna. Entonces, para ambos casos, la penitencia es un medio de sanación. Y hemos entendido estos comportamientos hacia la soberbia o hacia la comodidad como una herida, más que un vicio, o sea, espiritualmente es un vicio, y eso nos lo enseña Santa Hildegarda y lo enseña nuestra iglesia. Y nosotros ahora, sin salirnos de esta interpretación de la iglesia, hemos entendido cómo esto, la persona que tiende a la soberbia es porque tiene una herida, porque quizás lo educaron así, quizás creció en una familia en que ese comportamiento de criticar, juzgar o de ser muy bueno en algo fue muy marcado y ese corazón se hirió incluso desde el vientre materno. Y es por medio de la penitencia como sanamos esas heridas, tanto del alma como la somatización de esas heridas, que Santa Hildegarda nos enseña cómo estos vicios o estas heridas del alma afectan cierto órgano de nuestro cuerpo. Entonces, en este camino de María, lo que vamos a hacer es que cada día vamos a ir conociendo estas heridas del alma. 35 heridas nos habla Santa Hildegarda, y la psicología habla de 5 heridas del alma, entonces ahí vamos a tener 40 heridas que vamos a hacer un diagnóstico general de nuestro ser, de nuestra alma y nuestro cuerpo. Y vamos a ver que sanando con la ayuda de ayuno y oración y obras de caridad o de poner en práctica la virtud, vamos a ver cómo se transforma nuestra vida, cómo no solo recibimos sanación en nuestro cuerpo, que muchas veces es la urgencia, sino que además le permitimos a Jesús unirse con nosotros para la sanación de la familia, para quizás ayudar a otros que están en la misma situación o peor que nosotros en las áreas de nuestra vida. Y mejor dicho, caminar al cielo por medio de esta penitencia, de que seamos luz, que nos digan, ve, vos qué hiciste, por qué estás tan diferente, yo quiero eso también. Y la manera es esta, el ayuno, la oración y la limosna. Bueno, y finalmente otra enseñanza pues de nuestra iglesia es que en sí el ayuno católico como ley de nuestra iglesia es todos los viernes, a no ser de que sea una fiesta, una solemnidad,
debe guardarse abstinencia de la carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal de cada zona. El ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y viernes santo. Entonces, para una persona que nunca ha ayunado, el primer paso, pues es que la iglesia es muy madre en este sentido. El ayuno que debemos guardar este miércoles, incluso para que nos preparemos, y los viernes, y el viernes santo especialmente, es no comer carne. Y yo sé que para esto cuesta, ¿cierto? Para quien nunca lo ha hecho, o para una persona enferma, eso en las preguntas pues vamos a resolver todo eso. Para esto se necesita un entrenamiento. Y no se trata tampoco, entonces voy a comer pescado, ¿cierto? Voy a comer huevo porque no estoy comiendo carne, pero me hace falta la proteína, no. Es de verdad, y eso es lo que nos enseña, eso es lo que vamos a hacer en el estudio bíblico, porque aparte de esto, para quienes quieran profundizar, vamos a ver cómo en las Sagradas Escrituras Dios nos ha preparado para que lleguemos al punto de entender que no solo de pan vive el hombre, pero que sí dependemos de ese pan de la vida, que es Jesús, Eucaristía. Entonces, todo este entrenamiento, todo esto es el culmen, es poder llegar a eso, a que al menos un día a la semana yo sea capaz de estar libre en nutrición, que es lo que yo trabajo. Se habla mucho de esa libertad nutricional, de que yo no dependa de la alimentación, de que si no tengo entonces el tinto me morí, o si no tengo la carne, pues entonces me voy a enfermar. No, de verdad de llegar a ser capaces de un día o dos a la semana, me libero de esos apegos estomacales, como le dicen algunos autores, y, y estoy libre y disponible para Dios. Ese es el sentido del ayuno. Bueno, todo lo anterior era preámbulo para de verdad esto que quiero que se les quede hoy, y es esto de que la penitencia, esa va a ser nuestra alegría, y que ayunemos con una sonrisa en la cara y felices, porque el ayuno, la oración y la limosna son nuestro medio de sanación y de liberación. Y como yo les digo a muchas personas, esto se puede hacer en cualquier época del año, pero hacerlo en la Cuaresma es un tiempo de gracia, porque la Iglesia ha determinado este tiempo como la conmemoración que Jesús estuvo 40 días en el desierto, ¿cierto? Nosotros hacemos este camino de 40 días antes de la Semana Santa, uniéndonos a Jesús en esos 40 días que él estuvo en el desierto. Y muchos dicen, bueno, ¿y Jesús por qué pues estuvo en el desierto? Y bueno, él no comió nada, entonces el ayuno que nos pide Jesús es no comer nada, o los 40 días a pan y agua, como hay un apostolado también que lo promueve y tiene muchos frutos y tiene muchas bendiciones, y bendito Dios, yo digo, el Señor tiene caminos para todos, como hay personas que no, que les cuesta mucho eso. Entonces, para esas personas está este ayuno, que no es tan severo, que ya se los voy a explicar, pero también estos 40 días, como yo siempre les digo, nosotros no nos quedamos solamente, Jesús vino a darle plenitud a la ley, pero también siempre nos habla de algo que sucedió en el pasado. Y es como si Jesús en esos 40 días estuviera reparando por esos 40 días que Moisés estuvo en el Sinaí, que el Señor le estaba entregando la ley, que eso lo vamos a ver en el estudio bíblico, y cómo el pueblo estaba de carnaval, estaba adorando a otro Dios, se estaba haciendo un Dios de oro. Entonces ahí la invitación y la pregunta a ustedes es, bueno, ¿yo cómo quiero vivir estos 40 días? Como ese pueblo que fue liberado de Egipto, que yo sé que muchos de los que van a ver este video y lo están viendo
Mm, el Señor nos ha liberado, nos ha sacado, nos ha tocado el corazón, pero nosotros quizás hemos caído en adorar a otros dioses. Entonces, ¿cómo quiero vivir yo estos 40 días? Como Jesús, con Jesús en el desierto, reparando, ofreciendo mi penitencia y mi ayuno según la capacidad. O como ese pueblo que fue liberado y que pronto se le olvidó. Y mientras Moisés estaba orando, ellos estaban, pues, mejor dicho. Y dice la enseñanza de la iglesia que esto acarreó que se quedaran 40 años en el desierto, una consecuencia por ese pecado de idolatría. Y hoy vivimos en un mundo que caemos muy fácil en la idolatría, de poner por encima de Dios a personas, al trabajo. Incluso hay idolatrías muy santas, supuestamente, pues no, la familia primero, el trabajo es primero, y muchas cosas es primero y Dios lo dejamos por allá. Entonces, con esta reflexión, lo que yo les quiero decir es que vamos a aprender en este camino también cómo esta vida en la tierra, este tiempo en que nosotros estamos aquí en la tierra, es un Egipto. Nosotros muchas veces, y es como la tendencia del ser humano, creer que ya estamos en la tierra prometida y que queremos hacer de esta tierra, de esta vida temporal, como una vida eterna, como una vida, como una tierra prometida, ¿cierto? Queremos tener la casa, la familia perfecta, el trabajo perfecto y nos hacemos esclavos. Ahora vivimos en una sociedad que es esclava. Estamos esclavos del pensamiento del mundo, de que, bueno, yo tengo que pagar un apartamento, una casa, un carro, y una cantidad de cosas y nos volvemos esclavos de estos criterios del mundo. Nosotros de verdad, si no tenemos una conversión de corazón, como decía el catecismo, vivimos en Egipto y precisamente ese pueblo le dio la espalda a Dios añorando esos beneficios de la esclavitud y cuántas personas no dan ese paso a la conversión porque se quedan apegados a cosas. Y lo que pasa con eso es que en esa esclavitud, tarde que temprano nos enfermamos, porque nosotros no estamos diseñados para vivir en esa esclavitud. Entonces, llega la enfermedad, llega la dificultad, pero como consecuencia de nuestros actos. Entonces, yo los invito a buscar la cita. Aquí les tengo tengo una cita de esta liberación del pueblo de Egipto, pero qué bueno, eso lo vamos a hacer en el estudio bíblico. Cómo Dios intervino en la liberación de ese pueblo por medio de la penitencia, ¿cierto? Dios escogió a una persona y les dio unas instrucciones para que ese pueblo siguiera unas pautas y quien fuera obediente no le caería el castigo, las 7 plagas, pero para quien fuera obediente de sellar el dintel y la puerta con la sangre del cordero, que matara un cordero, que comiera unas verduras, un panásimo. El llamado del Señor para la libertad fue unas instrucciones y quienes fueron obedientes se salvaron de las plagas. Quienes no, incluso pues el faraón y todo, las tuvo que soportar hasta la pérdida de un hijo. Y todo fue como en la penitencia fue ese camino para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Y eso, como yo les digo, eso no se quedó atrás. Ese es el mismo plan que Dios tiene hoy con cada uno de nosotros. Que este tiempo de Cuaresma puede ser un tiempo en el que el Señor te lleve a vivir el cielo aquí en la tierra. Nosotros como católicos tenemos un reino prometido. Nosotros no somos para quedarnos en este Egipto temporal. Nosotros estamos llamados a un reino
eterno, al que podemos pasar en cualquier momento. Para morir no solo necesitamos estar vivos. Ahora con esto de la pandemia, ahora con estos virus que están dando, este virus gastrointestinal tan fuerte, ve uno cómo es de débil el ser humano, cómo es de débil. Entonces el llamado a ese reino prometido, podemos ser llamados en cualquier momento. Y si somos llamados con ese pensamiento de esclavos, con ese querer quedarnos apegados a cosas terrenas, el problema es que no vamos a poder entrar a ese banquete. Y por eso la penitencia es el camino para llegar a esa tierra prometida. No solo sanarnos aquí en la tierra, sino preparar nuestra alma para esa vida eterna. Y como las virtudes, eso lo vamos a aprender, como las virtudes son ese vestido de gala aquí en la tierra, pero también para ese banquete celestial. Dice la palabra, y eso lo vamos a ver, cómo el Señor sale a invitar al banquete de su hijo, a las bodas de su hijo, sale a invitar a todos, y muchos les dijeron, no puedo porque tengo trabajo, no puedo, no puedo. Pero llegó uno sin el traje. Y a ese, aunque había llegado, como no tenía el traje, no pudo estar. Y precisamente eso es lo que vamos a aprender en esta cuaresma, a hacer un examen de conciencia de, bueno, cuáles son mis heridas, qué debo sanar. Vamos a aprender cómo las virtudes son un medio de sanación, pero no solo de sanación, sino de santificación, que nos transforma. Ahorita hacíamos la oración de, oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Entonces, por eso yo le explicaba a don Luis, que está por aquí conectado ahorita, que estábamos en una cita, como una enfermedad, eso lo vamos a ver aquí también, me adelanté un poquito al tema, es una oportunidad para crecer, enseña Santa Hildegarda, es una oportunidad para que nos examinemos. Ella dice que una verdadera sanación es posible. Ahora los médicos nos dicen, no, ya usted tiene un diagnóstico, ya usted se quedó así o se puede morir en cualquier momento. No, Santa Hildegarda dice, no, es posible sanar cualquier enfermedad, pero requiere una intervención, requiere una penitencia, requiere un trabajo. Y lo mismo es ir al cielo. Para ir al cielo es posible, pero necesitamos intervenir en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Pero bueno, antes de pasar a ese tema, les voy a compartir esta palabra que es del Salmo 105, del 26 al 37, que precisamente nos habla de esa liberación del pueblo de Egipto. Como dice, entonces envió a Moisés su siervo, a Aarón el elegido, quienes obraron entre ellos sus maravillas y prodigios en la tierra de Cam. Mandó el Señor tinieblas y se hizo oscuridad, mas se resistieron contra sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Miren, todos estos castigos del Señor, aquí describen todos los castigos que el Señor hizo. ¿Cuál era el fin? La conversión de esos corazones, no solo de los israelitas, hasta quizás el Señor quería que ese faraón y muchos egipcios vieran su poder y se convirtieran. No era un castigo por hacer el mal, era por su conversión. Vinieron las lluvias, vinieron muchos castigos. Estas, por ejemplo, acá habla de las plagas que se devoraron, o sea, no quedaron con comida, las personas quedaron sin comida, dio muerte a los primogénitos. Pero aquí viene un versículo que es muy lindo y dice, mas a ellos los sacó con oro y plata, a sus elegidos, a sus obedientes. Y dice, sin un enfermo en todas sus tribus. O sea, a quienes atendieron el llamado del Señor por medio de su profeta Moisés y de su sacerdote Aarón,
los sacó de Egipto con oro y plata, o sea, los sacó muy bien, al justo, al obediente, al que hizo penitencia, sin un enfermo en todas sus tribus, que uno pues ve las películas que hemos visto pues de Moisés y todo, uno dice, no, salieron así con tres trapos y con lo primero que tuvieron. No, la palabra habla de quienes fueron fieles al Señor. El Señor los bendijo y los sacó bien de la tierra de Egipto. Y ese es el llamado para nosotros también. Ahora vivimos unos tiempos de mucha incertidumbre, en situaciones muy difíciles, laborales, económicas, afectivas, familiares. Yo no sé cuál sea tu Egipto, hay muchos Egiptos ahora, una enfermedad grave, pero para quienes fielan la enseñanza del Señor, que en nosotros ya aplica como la enseñanza de la iglesia, no solo de la palabra. Por medio de la penitencia, el Señor bendice, bendice mucho. Entonces es el llamado a estar alegres, ese va a ser el sentido de que me comí un pancito el miércoles con toda la felicidad del mundo porque sé que aquí el Señor me está sanando, me está liberando, está bendiciendo mi familia, le estoy siendo obediente, le estoy cumpliendo a Él y Él me va a cumplir a mí y lo estoy haciendo por amor a Él porque es un Dios bueno, es mi Padre que me ama. Ese va a ser el sentido. Y por eso la palabra pues nos da mucha esperanza. Por eso es que yo digo que más que enseñarles a comer y las pautas de alimentación, es muy importante complementar toda esta enseñanza para tener el sentido. Bueno, entonces ya aterrizando y concluyendo este encuentro de hoy, ¿en qué consiste este camino de María según todo lo que hemos visto? Entonces iniciamos este 14 de febrero, el miércoles, para que de una vez nos vamos programando cómo y dónde me voy a poner la ceniza, la Santa Misa, también cómo voy a vivir este ayuno, que recuerden que no es obligación. La iglesia al menos nos pide, nos pide abstenernos de la carne. Eso es lo que pide la iglesia, al menos eso. Pero eso es lo que vamos a aprender. La Virgen María en Medjugorje insiste en que ella no quiere que sus hijos aguanten hambre. El ayuno no se trata de aguantar hambre, por el contrario, de poder comer este pan nutritivo que Santa Hildegarda también nos enseña, este pan de espelta, y ayuda muchísimo. Es una fuente rica en proteína con la que no se necesita, pues puede ser un sustituto de la carne. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Y terminamos el Domingo de Ramos. Ahí se cumplen pues los 40 días, 42 días, yo creo que siendo literales. Y lo que vamos a hacer, o sea, ¿qué vamos a hacer en esos 40 días? Es tomar las 5 piedras que nos enseña la Santísima Virgen María en Medjugorje para vencer a Goliat. Esas 5 piedras es la palabra de Dios, por eso cada día vamos a hacer una lectura diaria, o pues se manda el texto o el audio eh, sobre las heridas del alma, que les explicaba yo que tenemos, causadas por los vicios, como la lujuria nos hiere, la soberbia, la avaricia, la tristeza profunda, que también es un vicio, y cómo las virtudes nos ayudan a sanar. Eso lo vamos a hacer por el grupo de WhatsApp, para que me escriban y poderlos agregar. Otra piedrita es la oración. Entonces vamos a tomar vamos a hacer unas oraciones diarias. Se recomienda el Santo Rosario, la Santísima Virgen María incluso pide los al menos 15 misterios o los 20 misterios del Rosario miércoles y viernes. Nosotros tenemos en la Escuela de María, en la Escuela de la Familia, el Ángelus a la Santísima Virgen María a las 12, nos conectamos y hacemos las oraciones de la coronilla de virtudes. Los invitamos a ese espacio, dura 15 minutos. Es un espaciecito para hacer un break en el día, al mediodía, y es cortico. Y le invitamos también fundamental, la adoración al Santísimo es una fuente de virtudes. La Santa Misa, la comunión frecuente, ojalá todos los días. La confesión,
en estos 40 días lo que vamos a hacer es un examen de conciencia. Entonces, si vamos cayendo en cuenta de pecados provocados por estas heridas, por estos vicios, pues lo recomendable es la confesión y el ayuno. Entonces, el ayuno va a ser miércoles y viernes. Los otros días son opcionales. Se les sugiere para los otros días, se puede seguir el régimen de Santa Hildegarda, que se les va a dar también unas instrucciones de cómo es el régimen básico de Santa Hildegarda. Y también tenemos un libro del ayuno de María, que ahí es donde vamos a enviar la meditación del sentido que de verdad tiene el ayuno según las escrituras y según los mensajes y los testimonios que tenemos de Medjugorje. Y yo le agrego a estas 5 piedritas una sexta, que son los sacramentales. La invitación es a tener un crucifijo. Aquí tengo el Cristo del Perdón, crucifijo del Perdón. Los invito a que busquen esta historia. Los caballeros de la Virgen tienen la historia de este crucifijo del Perdón. A tener el Santo Rosario, por eso siempre, eso es otro sacramental, otra protección, otra fuente de sanación, con la imagen, pues con la medalla de la Santísima Virgen María y el corazón de Jesús, que es el escapulario también. Agua y sal exorcizada también si pueden pedir y buscar pues, con sus sacerdotes cercanos, poder también hacer este camino con estos sacramentales. Bueno, y finalmente, como les decía, Santa Hildegarda nos enseña que hay unos pilares de la sanación del ser humano, que haciendo la comparación también pues con este banquito de 3 patas, el ser humano, las dimensiones del ser humano, las áreas de las que Santa Hildegarda habla, es el cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso una verdadera sanación, para una verdadera sanación es necesario. O sea, si esta banquita está coja, si está mal nuestra salud, es porque hay que hacer un ajuste y una revisión en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y hay una cuarta dimensión que yo se la ubico aquí en estas maderitas que se ponen hacia alrededor para poder sostener bien esa banca, que es la parte afectiva, las relaciones. ¿Cómo está mi relación con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu y la relación con el creador y con la creación, con mis seres queridos, con la naturaleza? Eso es parte. Entonces, en el camino de María vamos a hacer mucho énfasis, sobre todo en la parte de conciencia, la parte mental, con las meditaciones, y la parte espiritual. Perdón, vamos a hacer mucho énfasis en la parte mental y afectiva, las relaciones. Ya para los pilares de la parte física, cómo alimentarnos, y para la parte espiritual tenemos unos complementos que ya son opcionales para quienes tengan tiempo, como les decimos, para más poder, ¿cierto? Muy bueno si pueden hacer el camino de María con todas estas enseñanzas sobre el ayuno. Pero si lo pueden complementar con este estudio bíblico, que es el plan de Dios, que con la ayuda de Dios vamos a hacer los domingos de Cuaresma, 4 encuentros, 4 o 5 encuentros, para aprender todo este plan de Dios según los fundamentos bíblicos de nuestra fe católica. También está El Camino para Sanar de Santa Hildegarda, que es un libro que nosotros tenemos en el apostolado, en el que es especial para personas que tienen alguna situación de salud que no pueden ayunar a pan y agua. Entonces, está todas esas indicaciones de la penitencia con la alimentación, que es un ayuno comiendo bien, ¿cierto? Es una penitencia de comer bien, de cómo me voy a abstener de ciertos alimentos, cómo voy a procurar comer otros. Le ponía yo el ejemplo a don Luis de que, por ejemplo, abstenerme de comer carne de cerdo y más bien comer más carne de pollo. Ese puede ser un primer paso a no comer carne los viernes, ¿cierto? Pues
es una pequeña penitencia, y personas que empiezan con esta alimentación ya van ganando, así empecé yo. Yo no podía hacer ayuno a pan y agua porque tengo 4 hijos seguiditos, entonces siempre era o en embarazo o en lactancia. Entonces comencé por esta alimentación y progresivamente fui ganando esa capacidad para poder ayunar a pan y agua, ¿cierto? Eso no es para estarlo hablando, pero es un ejemplo de cómo. Entonces, este camino para sanar también lo complementamos, son 5 minutos diarios, tenemos un plan de lectura de 5 minutos diarios apoyados por unos videos para poder complementar este camino con eso. Y la invitación final es a poder programarnos para que en Semana Santa podamos hacer esos 7 días de Semana Santa, o al menos 3 días, en que sí podamos poner en práctica el ayuno y todas estas enseñanzas. Porque, por ejemplo, Santa Hildegarda enseña que también el ayuno no conviene mucho hacerlo mientras estamos trabajando, ¿cierto? Sino ella ha dado unas enseñanzas y hay unos doctores en Alemania y en España, en Europa, que han hecho tratamientos para cualquier tipo de enfermedad que consisten en 7 hasta 42 días siguiendo estas enseñanzas de Santa Hildegarda de alimentación y de meditación, de oraciones, y cómo al cabo de 7 días las personas se sanan de cualquier tipo de enfermedad siguiendo estas instrucciones de Dios. Es como, así como el pueblo de Egipto siguió las instrucciones de Moisés, de Dios en Moisés, ahora nuestra humanidad sigue estas instrucciones de Santa Hildegarda y de verdad se sanan de cualquier tipo de enfermedad. Nosotros lo hemos hecho años anteriores y han habido testimonios de personas que se han sanado de la tiroides, que no podían tener hijos y pudieron tener hijos. Con esta intervención, no solo espiritual, porque también hay personas que dicen, no, el Señor me sanó con una misa, con una unción, bueno, el Señor tiene caminos para todos. Pero hemos visto que cuando le somos fieles en esta parte de intervenir en el cuerpo, también con la alimentación y remedios, el Señor hace milagros, no solo de sanaciones físicas, sino de conversiones de la familia. Entonces, bueno, este es toda el camino, la introducción a este camino, de verdad que por eso lo hacemos poco a poco, porque es tanta información que, Dios mío, toca por pasito a pasito poder ir interiorizando todo esto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, doña Luis, Nora, que nos acompañan hoy? No Que si me quedó, pueden escribir. quedó claro, Manuela. Sí, les Sí. quedó claro. Bueno, maravilloso. Esa era la idea. Igual también ese folletico yo se los puedo enviar, me escriben y yo les envío pues ese contenido. Esto no tiene ningún costo, esto es enseñanza de Dios para su pueblo. Ya si quisieran complementar con el camino de sanación de Santa Hildegarda, eso sí, es el medio, ese libro, pues es el medio por el cual sostenemos este apostolado. También recibimos donaciones voluntarias, pero en realidad esto del Camino para María es una invitación de ella para de verdad, ella como una mamá quiere consolar a sus hijos, quiere sanarnos, entonces que nos dejemos acariciar por ella. Bueno. El camino de sanación de Santa Hildegarda, ¿qué vale? Bueno, ese tiene un costo de 5.000 pesos diarios. Como son 42 días, son 210.000 pesos. Incluye los videos, incluye alrededor de 30 videos de 5 a 15 minutos que van explicando cada tema, incluye un folleto con todo el contenido, la transcripción pues de los videos,
Em, entonces ahí está para las personas que prefieren leer o que prefieren por audio o video. Y aprendemos todas las pautas de alimentación y de hábitos saludables, la importancia de las caminatas, la importancia de ciertos cuidados personales que hay que tener, la preparación de los alimentos y de remedios. También incluye los principales remedios de Santa Hildegarda para potenciar el sistema inmune. Es muy completo. Incluso eh, es para hacerlo ahora, pero también cada vez que hacemos este camino para sanar, que lo hacemos 2 o 3 veces al año, se puede repasar las enseñanzas. Pues hay personas que se unen a este camino de María para repasar el contenido que ya tienen. Entonces no es como que algo que ya lo tengo que aprender, sino que practicándolo poco a poco es que vamos ganando ese conocimiento. Pero que yo he visto y que de verdad es la preparación para que en Semana Santa podamos poner por obra de verdad, bueno, me voy a alimentar así, voy a hacer estos ejercicios, voy a hacer esto. Y que cuando se hace así con un ayuno, en comunidad, en un tiempo de gracia, de verdad que las personas se sanan de las enfermedades y transforman vicios en virtudes. De verdad que la lucha con la tristeza, con la avaricia, con la lujuria, personas que de verdad tenían unas luchas con estas debilidades, con estas heridas y el Señor pasa por sus vidas, porque en realidad la Pascua es eso, el paso de Dios por nuestra vida. Entonces es un medio muy, muy maravilloso para preparar nuestro cuerpo aquí en la tierra, como yo les digo, y también estar preparados para cualquier momento ese paso a la eternidad, ¿cierto? Que no sabemos cuándo lo vamos a dar. Don Luis, ¿tenía alguna pregunta o algún comentario? Ay, tiene el micrófono apagado, don Luis. ¿Usted sabe? A ver, yo le pongo aquí. Ya, ya, ahora sí, Ya. ya. Sí, sí. Bueno, sí, yo Ujú. mañana entonces le tiro lo del libro y la otra cosa de la harina y en fin, yo miro a ver y ir practicando todas estas instrucciones que usted nos ha dado, que me parecen muy buenas porque es combinar teoría y práctica, ¿no? Y ser Así disciplinado, yo es. creo que eso es cierto, ¿no? Mientras uno cumpla Ujú. con todo eso, pues tiene que mejorar porque de eso se trata, ¿no? Entonces, yo tomé aquí nota así, pues, por encimita de todo lo que usted dijo, entonces yo acostumbro después pasar en limpio todo eso como para repasar después Así es, ya con más virtud. calma y acordarme más de todo eso. Así hago cuando yo he tomado varios cursos de Biblia y entonces hago así también y después paso en limpio todo eso Repasando, sí. y empiezo a repasar otra vez para grabarse uno todo eso porque es mucho material, ¿no? Eso está muy bien, sí, eso es mucho contenido, pero es para ver. El señor Santilegarda le dé una cantidad de conocimiento. Yo digo, Dios mío, ¿a qué horas vamos a estudiar todo esto? Sí, Pero correcto. los disciplinados, los que se hacen violencia, dice la palabra, son los que alcanzan el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, sí, el llamado es a de nuestra parte. Incluso, ya para cerrar, este pilar espiritual que habla Santa Hildegarda incluye mucho, y ahora la ciencia en la enseñanza de los niños lo llama como este eje volutivo, ¿cierto? Que es el de Ya. la voluntad, es el de querer. De Ujú. verdad, para sanarnos también necesitamos querer aprender, querer escuchar, querer poner en práctica, pues eso, Dios nos puede dar los remedios, nos puede dar las meditaciones, tiene sus manos y la Santísima Virgen María para hacer milagros, pero si nosotros Correcto. no queremos, no pasa nada. Sí, es Entonces, como tarea. dicen, querer es poder. Ujú. Y ahí un sacerdote amigo decía, pero no basta solo querer, necesitamos la fuerza de lo alto, ¿cierto? Entonces, el querer es una patica, que sin eso no pasa nada, pero que también necesitamos esa fuerza de lo alto, que son las virtudes, para poder ya que el Señor pase por nuestras vidas. Entonces, y poderlo hacer en comunidad, sabemos que
el día que uno no quiere, el otro lo empuja y ahí nos vamos ayudando entre todos. Eso también es Claro, importante porque hay personas que dicen, no, yo lo hago después, yo lo hago en vacaciones, cuando yo pueda, pero esta ventaja de hacerlo ayudándonos unos a otros con la oración incluso es maravillosa también. Bueno, nos correcto. vamos a despedir con un Ave María a la Virgen y dándole gracias al Señor por todo esto, que Él haga su voluntad en nosotros y en nuestras familias. Sí, Dios te señor. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como como era era en en el el principio, principio, ahora y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, feliz noche, Dios los bendiga y muchas Muchas gracias. gracias, Bueno, muy amable, Manuela, muchas don gracias. Luis, una feliz y santa noche. Muy, Gracias, muy amable, lo mismo, igualmente, feliz noche. Adiós. gracias. Gracias.